Invito por favor que abran sus Biblias al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, por favor, capítulo 6 en nuestras Biblias. Gracias, hermano Ismael. Hechos, capítulo 6 en nuestras Biblias. Hoy día me gustaría tener este servicio, una enseñanza acerca de los diáconos. Para muchos de los creyentes que han estado en nuestra iglesia, saben exactamente, hemos enseñado acerca de los diáconos, pero me gustaría que podamos como iglesia poder nuevamente ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos muestre sobre este segundo oficio que tenemos en la iglesia. Como iglesia, hermanos, nuevo testamentaria, que encontramos en la palabra de Dios, encontramos dos oficiales, y uno de ellos es el pastor y el segundo son los diáconos. Cuando hablo del pastor, también son los pastores, porque una iglesia puede tener varios pastores, no necesariamente un solo pastor. Encontramos en la múltiples oficios que tenemos en la palabra de Dios en relación a los pastores. Entonces, una iglesia puede tener varios pastores, claro, y también puede tener varios diáconos. Nuestra iglesia ya desde el año pasado, quizás antes del año pasado, ya habíamos estado orando, hablando acerca de los diáconos, y en una reunión de iglesia colocamos a dos hermanos de nuestra iglesia, nuestro hermano Carlos y nuestro hermano José Luis Madrid, como diáconos. Han estado en este tiempo en prueba, viendo su testimonio, nuevamente su servicio al Señor, y hoy día nos gustaría poder presentar a la iglesia los diáconos, dos de los diáconos que vamos a tener en la iglesia, para que todos ustedes puedan saber. Quizás has sentado allí y tú dirás, pastor, ¿quiénes son estos diáconos? ¿Qué hacen estos diáconos? ¿Cómo hicieron para que estos dos hermanos puedan ser escogidos como diáconos? Y bueno, me gustaría tomar este tiempo de la predicación como iglesia para enseñar justamente acerca de los diáconos. Vamos al libro de Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6, y vamos a dar lectura del verso 1 hasta el verso 7, por favor. Hechos capítulo 6, del verso 1 al verso 7, por favor, en nuestras Biblias. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Por favor, dice: como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargásemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por este día que nos das. Permítenos, Señor, utilizar tu palabra para poder entenderla, Señor, y comprender cuál es la organización, cómo debemos de dar responsabilidades dentro de la iglesia y guiarnos de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Pedimos, Padre, que toda la iglesia, toda la congregación pueda estar presente, pueda estar atenta, Señor, a esta enseñanza, para que podamos dar, Señor, la forma que tú quieres que tenga una iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, a orar por estos hombres que están sirviendo en la obra tuya, Señor, en tu iglesia, de tal manera que la obra pueda seguir creciendo, siga edificándose, Señor, y lo más importante, que las necesidades que tengamos puedan ser cubiertas, Señor, por el trabajo de estos hombres, Señor, que tú has llamado, que tú vas a encomendar. Pedimos, Padre, que nos enseñes por medio de tu santa palabra. Utiliza a este servidor tuyo, Señor, y que nos pueda hacer un
obstáculo para poder mostrar tu palabra y cómo debemos de ser guiados de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo Jesús dejamos esta enseñanza y tu predicación para la gloria tuya. En el nombre de Cristo, amén y amén. Hechos capítulo 6 nos muestra claramente, hermanos, que la iglesia iba creciendo. Y así como iba creciendo, también había grandes problemas, y grandes necesidades. Veamos por favor en el versículo 1, dice: en aquellos días, como crecía ¿qué? El número de ¿quién? Cuando se habla de los discípulos, no está hablando de los discípulos del Señor Jesucristo como oficio. Recuerda que al comienzo, cuando la iglesia se apertura, la iglesia comienza a crecer, no eran conocidos como cristianos. Cristianos posteriormente se les da el nombre, eran conocidos como discípulos de Jesús. Posteriormente se les conoció también a los discípulos de Jesús como los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y posteriormente se les mencionó, se les tituló la palabra cristianos a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, cuando encontramos en el libro de Hechos que dice: creció el número de los discípulos, está hablando de todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús, que siguieron el camino del Señor. Estamos hablando los de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de la edificación, estamos hablando de las personas salvas, las personas que son hijos de Dios. Dice que crecía el número de discípulos y hubo un problema. Cada vez que la iglesia crece, cada vez, hermanos, que la iglesia y los discípulos comienzan a crecer, también hay necesidades. Pero hubo en la iglesia, dice, hubo murmuración, dice, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, estaban desatendidas en la distribución diaria. Acá tenemos un legado muy hermoso del pueblo judío. El pueblo judío cuidaba, obviamente por ordenanzas de la palabra del Señor, de las leyes, a las viudas. Entonces, ¿qué hacían? Salían mayormente los días viernes y los días jueves para poder recoger tanto alimentos como ofrendas para las viudas. Y estos hombres, después de recoger todas estas cosas que tenían, tanto dinero como alimentos, comenzaban a distribuir. En Hechos capítulo 6 ya no encontramos a los judíos, encontramos la iglesia, pero en su gran mayoría eran judíos, es decir, israelitas, ¿no? Que habían dejado el judaísmo y ahora eran discípulos y ahora eran cristianos. Entonces la iglesia comenzaba a crecer, había más viudas. Pero pastor, dice que había viudas griegas. ¿Qué significa que son griegas? Que usted acaba de decir que en su gran mayoría son israelitas. Bueno, lo que había pasado era lo siguiente: que dentro de las viudas había viudas que venían de los hebreos, es decir, de los palestinos, que sabían el arameo. En cambio, había viudas también que no sabían, hermanos, el arameo, solamente sabían hablar el griego. Ya esto era un problema para ellos, porque dijeron: estas personas están mezcladas, no hablan nuestro idioma. Y había una preferencia de guardar o acomodar o hacer un buen servicio a las viudas que sabían hablar el hebreo, y a las griegas que solamente hablaban griego no se les estaba cuidando bien. Entonces hubo un problema, llegaron esto dentro de los apóstoles, y los apóstoles comienzan a decir: hermanos, lamentablemente nosotros no tenemos el tiempo para poder hacer estas cosas. ¿Y qué comienzan a decir? Veamos por favor el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud ¿de quién? De los discípulos, y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para, ¿qué dice? Servir a las mesas. Ahora, esta expresión de servir a las mesas tiene que ver, hermanos, en la distribución de los alimentos y las necesidades de las viudas. Y él dice: no es que ellos no querían ir, no querían hacerlo. Lo que pasa es que ellos tenían una responsabilidad, y si iban a esa responsabilidad de distribuir la comida y los alimentos o el dinero a las viudas, no tendrían el tiempo para hacer la responsabilidad que tenían como discípulos. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Le dice a la congregación, a los discípulos: ustedes busquen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios, con características como estas. ¿Para qué? Para que ellos se encarguen de esta distribución diaria que encontramos aquí. Entonces, el libro de Hechos nos menciona de unos hombres dentro de la iglesia que están ayudando a las cargas de las necesidades de la iglesia. ¿Acaso no se les menciona, hermanos, como diáconos? Pero es interesante, y vamos a estudiarlo, que esta palabra servidores de la mesa, servir la mesa, en el griego la palabra es diáconos, ¿ok? Diáconos, así. Es así, entonces, que el apóstol Pablo posteriormente en la carta a Timoteo dice: los diáconos deben de ser esto, esto y esto.
Entonces sale esta palabra diáconos. Y la palabra diáconos es una transliteración. ¿Qué significa una transliteración? Es decir, colocaron la misma palabra en el griego en el castellano. Esta palabra entonces viene del griego, no es del castellano, porque simplemente se utilizó la misma palabra. Ahora, muchas veces se comienza a traducir como servidor, pero el concepto de diácono va más allá que simplemente un servidor. Y es justamente que dice, necesitamos servidores dentro de la iglesia. Hermanos, llega un momento en el cual donde nuestra iglesia comienza a tener necesidades. Es decir, cada miembro tiene necesidades de visitarlos, necesidades económicas, necesidades espirituales, de consejo, de ánimo, muchas necesidades, no solamente en la congregación, y también necesitamos necesidades dentro de todo el aparato que tiene que ver con el servicio al Señor. Y muchas veces el pastor, en este caso su servidor, no tiene el tiempo para poder llegar a estas necesidades. Quizás usted se preguntará, el pastor nunca me ha llamado siempre el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, y justamente ellos han hecho este trabajo, este servicio de servidores, viendo sus necesidades. Personas, tenemos ya hermanos que están encargados en diferentes ministerios, que son los que nos ayudan en enseñanza. Personas que están encargados, hermanos, con las cestas de amor. Personas que están encargados con visitar a otras personas. Y estos son los servidores, obviamente, de nuestra iglesia. Pero ahí es ahí donde encontramos en Hechos capítulo 6, hermano, una muestra, un comienzo de lo que son los diáconos. Acá no se le utiliza la palabra diácono, pero sí se entiende, hermanos, sobre la definición de diáconos. Pero también acá se delega unas responsabilidades interesantes. Veamos el versículo 4, por favor. Versículo 4 de responsabilidades. El versículo 4 dice, y nosotros, cuando dice nosotros, ¿de quién se está refiriendo? Los apóstoles. Está diciendo entonces, nosotros los apóstoles persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Entonces, acá encontramos una responsabilidad de los maestros, una responsabilidad de los líderes dentro de la iglesia. Ahora, recordemos que al comienzo había apóstoles. Hoy en día ya no hay apóstoles de oficio. Ya terminaron, pero ahora tenemos líderes espirituales que son los pastores dentro de nuestra iglesia. Entonces, ellos deben dedicarse a este ministerio. Versículo 2. Los diáconos entonces se van a dedicar ¿a qué? Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para servir a las mesas, servir en las necesidades. Acá tenemos dos responsabilidades bien demarcadas. Los apóstoles o los líderes espirituales dentro de la iglesia, que son hoy en día los pastores, van a encargarse entonces de las necesidades de la oración y la enseñanza de la palabra de Dios, y en cuanto al servicio entonces son los diáconos. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿quién entonces debería de ser un diácono? Hechos capítulo 6, versículo 3, por favor, comencemos. Hechos capítulo 6, versículo 3. ¿Quién debería de ser entonces un diácono? Veamos por favor la primera palabra que encontramos en el versículo 3. ¿Qué dice? Buscad. Esta palabra en el griego, hermanos, no solamente es de buscar y decir, hay alguien por allí. No, está hablando de seleccionar, pero con inspección. Es decir, velando, viendo quién podría ser. No es por popularidad, no es por temperamento, personalidad. A mí me gustaría que el hermano fulano de tal sea un diácono porque me hace reír el hermano. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver de donde los apóstoles le dijeron a los discípulos, a la congregación, ustedes tienen que buscar, es decir, seleccionar, extender para ver, revelar lo que está sucediendo con su vida. No solamente escogemos a los diáconos por una posición, sino escogemos, hermanos, seleccionando a todos los varones de nuestra iglesia que puedan tener estas características. Buscad pues entre vosotros, buscad pues hermanos entre vosotros. Entonces comenzamos con algo muy distintivo. La iglesia tenía que buscarlos. Veamos con qué características deberían de tener. Veamos versículo 3. Buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? En primer lugar, entonces, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría. Présteme atención, por favor, acá. Entonces, cuando los apóstoles dijeron, hay una necesidad dentro de la iglesia, no vamos a buscar simplemente a hombres comunes y corrientes. No, ustedes busquen de entre vosotros hombres de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Tres características fundamentales de estos hombres. Acompáñame, por favor, pon una marca porque vamos a volver a primera carta de Timoteo, capítulo 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, del verso 8 al verso 13. Y antes de leerlo, una vez que lo ubiques, quiero que prestes atención por favor aquí y que me mires. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso del 8 al versículo 13. ¿Están conmigo? Miran por favor por acá. Una vez que hayas terminado, observa por acá por favor. Antes de poder leer este pasaje, me gustaría que usted pueda entender cómo fue escrita la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita instantáneamente, fueron en diferentes años, con diferentes personas. Es decir, tomaron un determinado tiempo para escribir un libro, otro libro, de acuerdo a las necesidades. A esto se le llama la palabra de Dios revelada progresivamente. No fue instantánea, fue progresiva. Iba avanzando el año e iban saliendo libros de la palabra del Señor. Cuando encontramos el libro de Hechos, es cuando la iglesia está inaugurando, su inauguración. Y comenzamos a ver a estos hombres llenos del Espíritu Santo, a estos hombres de buen testimonio, sirviendo en las mesas. Pero en esta progresión de revelación de la palabra de Dios, comenzamos a entender más. Hay más conocimiento de la palabra de Dios. Cuando llegamos a Timoteo, entonces vemos, los diáconos deberían tener estos requisitos. Y entonces comenzamos a pensar, ¿y los requisitos que tuvo anteriormente por qué no estuvieron? Porque la palabra de Dios es un proceso de revelación progresiva. Lo primero y lo segundo va anotándose más y más. No es que son otros requerimientos, sino va a llegar a la conclusión. Si estudiamos Hechos capítulo 6 y primera carta de Timoteo, son básicamente los mismos requerimientos. Veamos por favor primera de Timoteo capítulo 3, verso del 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser ¿qué? Honestos. ¿Qué más? Sin doblez. ¿Eso significa que no se deben de doblar o qué? No, está hablando de carácter y ahorita vamos a hablar acerca de esto. No dados ¿a qué? No tienen que ser borrachos. Sí pueden tomar un vinito, pero no borrachos. No, tampoco no tiene nada que ver con eso. No codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean ¿qué? Sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son ¿qué? Si pasan la prueba, son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pastor, acá también encontramos a diaconisas. Por el contexto que vemos, básicamente lo que está diciendo es, las esposas de los diáconos deberían de ser de esta manera. Es decir, no calumniadoras, sino sobrias en todo. Vuelve otra vez a los diáconos. Los diáconos sean ¿qué? Maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Préstame atención por favor por acá. Nos encontramos en el libro de Hechos, había una gran necesidad y colocaron servidores. Mírame, préstame atención. Esta palabra servidores en el griego es diáconos. Ahora, Timoteo posteriormente, en la progresión de la revelación de la palabra de Dios, comienza a decir, los diáconos, que viene a ser lo mismo, esos servidores, deberían de tener estas características, requerimientos, requisitos, para que tú los coloques dentro de los diáconos. En la iglesia hay dos oficiales, los pastores y los diáconos. ¿A quién entonces vamos a colocar como diáconos? A los que tienen estos requerimientos, los que tienen estos requisitos. ¿Cómo? En primer lugar, ¿recuerdas en el libro de Hechos capítulo 6? ¿Cuál es el primer requerimiento? ¿Tenían que tener qué? Buen testimonio. Coloca ahí, si quieres ver por favor, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 6, verso 3. Pon una marca en los dos pasajes, ¿ok? Una marca en los dos pasajes porque vamos a ver. Hechos capítulo 6. ¿Cuál es el primer requerimiento que se le da en el libro de Hechos? Buen testimonio. Ahora, cuando tú escuchas buen testimonio, ¿a qué te imaginas? ¿Qué viene a tu mente? Conducta, muy bien. En otras palabras, si lo señalan diciendo, este es un borracho, ¿tendrá buen testimonio? Este es un adúltero, este tiene mujer por acá, mujer por allá, hijos por allá, por acá. ¿Ese es un buen testimonio? Este es un mal pagador, nunca le des dinero, porque cuando te presta dinero, olvida de este dinero. ¿Este es buen testimonio? No, préstame atención. Entonces, si queremos escoger a un diácono, necesitamos ¿qué?
Ajá, muchachos de atrás, a ver, préstame atención. ¿A quién colocamos como diáconos? Buen testimonio. Estaban conversando de eso, el buen testimonio, qué bueno. De buen testimonio, dice la palabra de Dios. De buen testimonio. Cuando hablamos de buen testimonio, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hablamos básicamente sobre buen testimonio sobre su vida y su familia. En 1 Timoteo capítulo 3, capítulo 3, verso 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Cuando habla de buen testimonio, está hablando de su vida, y ahorita vamos a ver en su forma de carácter, pero está hablando de su familia también. ¿Qué debe ser? Dice, maridos de una sola mujer. ¿Esto de qué enseña? Enseña de que no estamos de acuerdo con la poligamia. No tenemos varias mujeres. La palabra de Dios nos enseña un hombre y una mujer, ¿para qué? Para toda la vida. Entonces, cuando habla de maridos de una sola mujer, no está hablando allí que tenga varias mujeres. No puede decir no de la poligamia. No está excluyendo ni a solteros ni tampoco a viudos. Lo que está diciendo, en otras palabras, en esta enseñanza que encontramos acá, requerimientos, está diciendo que sea una sola esposa. Allí quita inmediatamente a los divorciados. Si usted se casó con una divorciada o usted es divorciado, lamentablemente usted no podrá ser un diácono. Podrá tener un buen testimonio, pero no es marido de una sola mujer. Es lo que está queriendo enseñar. Cuando dice gobierne bien su casa, está hablando de un carácter firme, de un carácter dominante, apacible, controlando a su esposa y a sus hijos. Su vida, su matrimonio, su familia no está destrozado, su vida, sus hijos están formados correctamente. Es lo que está enseñando. Cuando dice de buen testimonio de su vida y también de su familia. Ay, pastor, bueno, su esposa no viene a la iglesia, pero él es fiel. ¿Él podrá ser un diácono? No puede ser un diácono. Él necesita tener su vida. En Hechos, también capítulo 6, verso 3, nos dice que sean llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, dominados por el Espíritu Santo. Ahora, la característica que nos da el Espíritu Santo es que este hombre es un hombre de carácter. Por ejemplo, cuando somos salvos, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo hace un fruto dentro de nosotros. ¿Cuál es? Gozo, paz, paciencia, benignidad. Son virtudes dentro de nosotros como creyentes. Y Pablo lo va a recalcar, estas virtudes dentro de nosotros. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8, por favor. 1 Timoteo 3, 8. Cualidades de carácter. ¿Cuáles deben ser? Capítulo 3, verso 8. Los diáconos asimismo deben ser, ¿qué? Esta palabra honestos significa serios de mente. No superflujos, no volubles, sino que ellos tienen una mente, un testimonio, una vida, un carácter que son respetables, de alta estima. Entonces, cuando queremos escoger a diáconos, son personas que estamos dispuestos a respetarlo por su testimonio. Son serios. No solamente deben ser serios, sino sin, ¿qué dice? Doblez. Esto indica una persona que no tenga dos caras. Pastor, ¿cómo es eso de dos caras? Es decir, que los diáconos deben decir una sola palabra y no distintas palabras tratando de ganar a las personas. Si él dijo sí, es sí. Si él dijo que lo vio, es que lo vio. Si esa persona dijo que mi palabra fue de esta manera, no cambia. No importa aún con las consecuencias. No es una persona hipócrita. Una persona hipócrita es la que cambia sus palabras. Y él dice, y el diácono dice, no puede ser sin doblez. En otras palabras, es una persona honesta en su palabra. Es una persona clara, una persona coherente, que dice siempre sus mismas palabras. No cambia por nada. Esto tiene que ver con la mentira. Cuando una persona es mentiroso, siempre va a cambiar y va a maquillar la verdad. En cambio, los diáconos que vamos a escoger tienen que ser siempre una sola palabra. No me seas hipócrita. Si tú me dijiste algo a mí, esas mismas palabras tienes que decir a fulano de tal. Lo que enseñaba el domingo pasado. Qué triste es que a veces tenemos que conversar con personas con testigos, porque son con doblez. Porque son personas que no son claras, no son íntegras. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Los diáconos deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué más?
no dados a mucho vino. Ahora, préstame atención, ya lo he explicado anteriormente, pero lo voy a volver a aclarar. Cuando hablamos dice no a mucho vino, ¿significa que puede tomar licor pero no mucho? No. Recuerda que en ese momento no había agua potable y se mezclaba, hermanos, el agua que tenían, 9 medidas de agua con 1 de vino. Y básicamente lo que ellos tomaban era agua mezclada con vino para poder purificar un poco el agua. Pero también había un vino de borrachar. Y lo que está diciendo es, no te vayan a ver por allá, que obviamente estás tomando, pero que no te estás embriagando. Pero también habla no solamente de tomar mucho vino en relación a su momento, su historia en cuanto a ellos, sino también está hablando de ningún vicio. Que no tenga ningún vicio esta persona, que lo pueda controlar a él mismo. ¿Recuerdas en Hechos? Llenos del Espíritu Santo. Si encuentras que esa persona tiene algún tipo de vicio, no debería estar en el diaconado. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. ¿Qué más? No codicioso de ganancia deshonesta. Esta expresión de codicioso de ganancia deshonesta, estamos hablando de tener pequeños beneficios de formas mezquinas. Muchos de los diáconos, en sus diferentes responsabilidades, quizás manejarán el dinero de la iglesia o parte del dinero de la iglesia. Él no debería de utilizar este dinero de la iglesia, hermanos, para fines personales. Ten cuidado con estas personas que manejen bien el dinero. ¿Sabes que he escuchado cantidad de veces de pastores que han hecho malversación de fondos? He escuchado de personas que han estado manejando el dinero que también no lo han hecho correctamente. Una de las cosas que recién me llegaron fue que una persona que estaba encargada del dinero, un tesorero de la iglesia, había colocado ese dinero a un hermano, le había dado porque el hermano le mostró un buen negocio que iba a hacer en la mina. Y le dio dinero de la iglesia y el hombre desapareció y también desapareció el dinero de la iglesia. Hermanos, este diácono necesita saber que cuando tú le das un dinero o X dinero o maneja su dinero correctamente, esta persona tiene un buen testimonio, va a hacer las cosas correctas delante del Señor. Esto es lo que está hablando. No solamente esto, sino también nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, una vez que ha sido probado, si se muestra que irreprensible ante estos requerimientos, colócalo como diácono. Esta palabra irreprensible significa un carácter intachable. No está hablando de no tener pecados, está hablando de que esta persona, aunque se le pueda condenar, se le pueda acusar, no hay ninguna prueba que tenga esta persona. No tiene un pecado flagrante, no tiene una persona, es una persona sin tachas, es una persona ejemplar para nuestra congregación. Estos son los requerimientos que tenemos. ¿Qué más nos dice el libro de Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, verso 3. Buscad entre vosotros a 7 varones, ¿qué? De buen testimonio de él y su familia. Número 2, llenos del Espíritu Santo, el carácter honesto, sin doblez. Número 3. No escucho, ¿cómo? Llenos de sabiduría. Vea 1 Timoteo capítulo 3, verso 9. 1 Timoteo capítulo 3, verso 9. Esta palabra sabiduría está hablando de conocimiento de las cosas divinas como de las cosas humanas. Son cualidades espirituales. 1 Timoteo capítulo 3, verso 9. Que guarde el misterio de la fe, ¿con qué? Limpia conciencia. La mejor cualidad de sabiduría tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver, hermanos, con la vida espiritual, con el creyente. ¿Este hermano ha vivido correctamente su vida cristiana? ¿Este hermano ha aplicado correctamente lo que ha aprendido de la palabra de Dios con limpia conciencia? Estos son los hermanos que deberíamos de colocarlos como diáconos en nuestra iglesia. Estas son las características, no personas comunes y corrientes donde dicen, me agrada porque es chistoso, me agrada porque es calladito, me agrada. No, son cualidades importantes. ¿Cuál es su ministerio de estos diáconos? Hechos capítulo 6, verso 3. Hechos capítulo 6, verso 3. Hechos capítulo 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes ¿qué? Encarguemos ¿qué? Trabajo. Tiene un trabajo. Préstame atención, por favor. Comenzando la iglesia,
Lo primero que encontramos en estos pasajes es la primera decisión administrativa que toman los apóstoles. Van a colocar una organización, van a colocar una delegación de responsabilidades. Una iglesia que no tiene una organización es una iglesia que no está llevada correctamente. No, yo enseñaba en la clase escuela dominical y creo que en todas las clases hemos estado enseñando acerca de esto. Todo es voluntario y todo el mundo hace lo que bien le plazca. No, hay una organización. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. ¿Por qué? Hablando de personas. Y el apóstol Pablo dice que somos como un cuerpo, un organismo que crece, es saludable, a veces se enferma. Pero tiene que tener organización. No se hacen las cosas simplemente por hacer. Llegará un momento en el cual donde usted se verá y dice, no, por ahí no se pasa, por ahí no entran las personas. ¿Pero por qué hacen tal cosa? Porque tiene que haber una organización. Y lo primero que encontramos acá en el libro de Hechos es que los apóstoles están colocando responsabilidades, colocando personas encargadas de algo. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ser correctamente organizada. El día de ayer las hermanas se fueron a la playa. Cada caso se dijo, hermanas, usted llegue a la playa como usted quiera, vaya y nos encontramos en la playa Los Ángeles allá, número 3. ¿Y todo el mundo hizo? No. ¿Qué hicimos? Hermana, si usted está dispuesta para poder acompañar con las hermanas, inscríbase por favor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que inscribirse? Para saber cuántas son. Haga el pago por favor, a tal día tiene que ser el pago. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad con el bus. Llegaron en la mañana, se juntaron por acá y dijeron, llegue temprano porque si no llega temprano la vamos a dejar. ¿Y qué? Imagínese de repente que una hermana llegó 5 minutos después y se pone tan brava, me dejaron estas hermanas. La pregunta es, ¿qué desorganización esta hermana? ¿Qué irresponsabilidad? No se debería de colocar enojada porque fue su culpa. ¿Amén o no amén? Y es lo mismo que pasamos, hermanos, como iglesia. Muchas veces tenemos que decir en las cenas o en actividades, hermano, lamentablemente no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar la organización. Y somos desorganizados nosotros, ¿sí o no? Nos gusta el desorden, ¿sí o no? Si no, mira la cocina. Si no, mira la casa. Tenemos que estar con nuestros hijos, orden, 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 orden. No nace dentro de nosotros. Y es por eso que muchas personas se enojan. Se molestan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un orden. Por lo menos en la cocina de nuestra iglesia hemos tenido varias cositas por allá. No puede dejar su pollo en la cocina cuando usted quiera. Hermano, un favor, compré el pescado, el pollo, guárdemelo allí, por favor. Y entonces la hermana se olvidó y yo llego y digo, ¿y de quién es esto? Alguien dejó en la cocina. ¿Y a quién pidió permiso? Ahora, si usted deja algo en la cocina, yo de vez en cuando llego a la cocina. Y cuando veo, hermanos, algunos utensilios que no son de la iglesia, como tapas de tuppers, vasos, que realmente no digo, ¿y quién es esto? Y ellos dicen, no sé, pastor, bótalo. Y yo de vez en cuando llego a la cocina y bota, porque les gustan los escondites a las personas. Métamelo por ahí, por favor. Nadie puede hacer estas cosas. Hay un organismo, hay una organización. Nadie puede hacer lo que bien le plazca. Y acá encontramos una gran importancia dentro de la iglesia, de entre los diáconos. A ellos vamos a colocar la responsabilidad. A ellos vamos a colocar la decisión administrativa. Entonces lo primero que encontramos acá, hermanos, con el trabajo de los diáconos, no es que ellos iban a enseñar o hablar. Ellos iban a servir. Hechos capítulo 6, verso 1 y verso 2. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran ¿qué? Desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para servir. Es allí donde comienza su trabajo. ¿Qué hacen los diáconos? Sirven. Los diáconos sirven. Acá no encontramos, hermanos, que iban a hacer algo de palabra o de enseñanza. No, estaban sirviendo. Son multifacéticos. Se disponen, hermanos, de diferentes habilidades o destrezas para ayudar a las personas. Esta palabra, como les dije, servir a las mesas, es diáconos, que significa, hermanos, o está hablando allí en la palabra de Dios, de servidores. Una persona que sirve en la calidad de ayudantes.
Qué triste es ver, hermanos, donde muchas veces las iglesias, no sé cómo pasó, no sé cómo sucedió, pero hay una disputa de liderazgo muchas veces con los pastores y los diáconos, donde los diáconos quieren gobernar la iglesia y no les permiten a los pastores dirigir la iglesia. Escúcheme y présteme atención. Los responsables de la iglesia, los que dirigen la iglesia, son los pastores. Y los diáconos están para servir, ayudar con las responsabilidades de los pastores. Estos creyentes eran hombres ejemplares, designados con el fin, hermanos, de compartir el peso y las cargas de las responsabilidades de los pastores. No puedo de repente yo ir a visitar, no puedo de repente yo hacer alguna cosa. Entonces, ¿quiénes son las personas encargadas de esto? Los diáconos. No existe rivalidad o competencia entre pastores y diáconos, ya que ambos son servidores de Cristo Jesús. Qué triste es ver, hermanos, y lamentable que muchas veces la iglesia mueve esta situación de colocar a los diáconos en contra de los pastores o los pastores en contra de los diáconos. No, tiene cada uno de ellos sus responsabilidades y ellos están trabajando para el beneficio de la iglesia. Cada uno de estos oficiales desempeñan un trabajo ideal. Nuevamente volvamos, capítulo 6, verso 4 del libro de Hechos. ¿Cuáles son las responsabilidades de los pastores o de los líderes espirituales? Capítulo 6, verso 4. ¿Y nosotros qué? En dos cosas. ¿Cuáles? La oración y el ministerio de la palabra. Cuando comenzamos la iglesia, hermanos, adivina qué. Muchos de los jóvenes que comenzaron conmigo en la iglesia hacíamos absolutamente todo. Limpiábamos, llevábamos, hacíamos, enseñábamos, evangelizábamos. Pero cuando la iglesia ya comienza a crecer y hay un gran número de discípulos, ya se comienza a colocar responsabilidades diferentes. Entonces colocamos encargados de aquí y de acá. Va a llegar un momento en el cual, hermanos, y gracias al Señor está llegando ese momento, y agradezco al Señor por todos los servidores que tenemos en la iglesia, porque me ayudan a permitir a mí a pasar más tiempo en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios y en la oración. Pero muchas veces creyentes piensan que el pastor es el que debe estar haciendo absolutamente todo. Pastor, el baño, una tubería se coló. Entonces el pastor saca el gesto, pásame las herramientas y va a arreglar el baño. Pastor, la hermana fulana de tal está enferma, tiene que llevar una comidita por allá, y el pastor tiene que llevar. Esas responsabilidades de servir a los creyentes, a la iglesia, ¿quiénes nos ayudan? Los diáconos. Para que el pastor se lleve netamente en la palabra de Dios y en la oración. Esa es la responsabilidad que encontramos. Versículo 2. ¿Ellos qué iban a hacer? Servir a las mesas. Servir a las mesas. Ellos se van a encargar. Ay, pastor, entonces ¿cuántos diáconos usted necesitaría? O la iglesia, ¿cuántos diáconos necesitaría? Cantidad de diáconos. ¿Y solamente vamos a tener 2? Necesitamos más diáconos. Pero muchas veces, perdóneme la confianza, pero muchas veces no podemos colocar a otros diáconos porque son muy buenos hombres, pero no cumplen los requisitos todavía. Y es una manera en la cual, donde animo a los hombres de nuestra iglesia, para que puedan vivir vidas correctas, vidas piadosas, que puedan dirigir su esposa, sus hijos, y que puedan tener una vida espiritual correcta, porque necesitamos ayuda de más diáconos. Ahora tenemos un grupo de hermanos que nos ayudan dentro de la iglesia, que de repente no van a ser como oficiales dentro de la iglesia, pero sí hay un grupo de hermanos y hermanas que nos ayudan en las diferentes responsabilidades dentro de la iglesia. Tienen un ministerio. ¿Quiénes deben escoger a estos diáconos? Capítulo 6, verso 3. ¿Quiénes deben escoger a estos diáconos? Capítulo 6, verso 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? La primera palabra, ¿qué? Buscad. Aquí encontramos el plan bíblico. ¿Estaban los apóstoles o no estaban los apóstoles? ¿Podían escoger los apóstoles los discípulos? Los primeros 7 hombres. Claro, pero los apóstoles dice, ahora quiero que ustedes busquen, ustedes puedan ver. Ahora, ¿el pastor podría mencionar quién podrían ser los diáconos? Claro que sí, pero al final la iglesia es la que debe de tomar esta responsabilidad. Buscad entre vosotros, acá hay este hombre, este hombre, este hombre. Ustedes van a definir qué es lo que van a hacer. Aquí encontramos algo muy especial también en esta palabra. Acompáñame a Hechos capítulo 14, verso 23.
Este es un derecho de la iglesia. Hechos capítulo 14, verso 23. Hechos capítulo 14, verso 23. El apóstol Pablo está llegando a enseñar la palabra de Dios. Hay discípulos, les enseña que deben de permanecer y hace algo interesante. Capítulo 14, verso 23. ¿Está conmigo? ¿Y qué hizo Pablo? Y constituyeron ancianos. Préstame atención. Esta palabra de ancianos es del pastor. Hay 3 palabras para el pastor: anciano, obispo y pastor. Y estos 3 nombres tienen que ver básicamente sobre funciones. Cuando habla de anciano, estamos hablando de una persona con experiencia en la vida cristiana, que puede aconsejar. Número 2, cuando está hablando de obispo, estamos hablando de una persona que administra, que sabe planificar, administrar bien, un superintendente. Y cuando habla de pastor, de una persona que está delante, tratando de dar un ejemplo, de llevar a la congregación. Entonces dice que constituyeron, ¿qué? Ancianos. Dice, constituyeron ancianos, ¿en qué? En cada iglesia. Y habiendo orado y ayunado, les encomendaron al Señor quienes habían creído. Pero subraya la palabra, por favor, constituyeron. Constituyeron. Esta palabra constituyeron sale, hermanos, de una raíz que significa estirar o alzar la mano. En otras palabras, estamos hablando de levantar la mano, ¿para qué? Para seleccionar a los hombres. Cuando se habla de los ancianos y de los pastores, ¿quién levanta la mano en votación para decidir si son ancianos o no son ancianos? La iglesia. Hablando de los pastores. Y cuando encontramos en el libro de Hechos de los diáconos, ¿quién busca? ¿Quién ve? ¿Quién verifica? ¿Quién selecciona? La iglesia. Este es un derecho de la iglesia. ¿Quién va a colocar? Va a colocar la iglesia. Por eso, hermanos, hace muchos meses atrás les dije, hermanos, hay 2 hermanos, necesitamos ayuda dentro de la iglesia, y hay 2 hermanos que quiero proponer a la iglesia, pero ustedes son los que van a decidir. Y colocamos a 2 hermanos. Ahora, pastor, ¿eran los únicos hermanos? No, habíamos colocado una invitación a otros hermanos más de nuestra iglesia, pero ellos dijeron, no, ahora no, todavía no. Claro, porque hay una gran responsabilidad dentro de ello. Entonces la iglesia tomó a estos 2 hermanos, hermano Carlos Sánchez y el hermano José Luis Madrid, y los colocamos en prueba, como dice la palabra de Dios. Vamos a darles algunos ministerios, algunas responsabilidades, para ver si las cumplen o no las cumplen. Y hermanos, han estado haciendo un trabajo muy bueno dentro en medio de nosotros. No es quizás visto, pero es un trabajo de servicio, de ayuda. No tengo que decir las cosas que han hecho, pero sí les puedo decir, han hecho trabajo dentro en medio de nosotros. Y quizás usted también es testigo de en medio de ustedes. Quien ha llamado, quien ha buscado, quien ha estado haciendo cosas. Entonces es la iglesia que tiene que constituir. Capítulo 6, verso 6, del libro de Hechos. Capítulo 6, verso 6. La iglesia entonces escoge a hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría, con los requerimientos de Timoteo. Versículo 6, a los cuales, ¿qué hicieron? Presentaron ante quién? Los líderes dentro de la iglesia. Los presentaron dentro de los oficiales, dentro de los apóstoles, quienes oraron y les ¿qué? Impusieron las manos. Préstame atención, por favor, acá. Pastor, vamos a colocarlos como un maestro de escuela dominical, y lo presentaron, maestro de escuela dominical, hermano, este es el hermano encargado de fulano de tal, del ministerio de fulano de tal, y bueno, terminó ahí. No. Así como un pastor, como un diácono, es un oficial de la iglesia, va, y nos dice el Timoteo, ahorita vamos a ir, tiene una posición dentro de nosotros honrosa. Este es hermano, acá son 7, acompáñame el libro de Hechos, mencióname los 7, ¿quiénes eran los 7? ¿El primero quién era? ¿Recuerdan la historia de Esteban? El primer mártir, ¿verdad? El primero que lo mataron. El primero, hermanos, donde él dio testimonio a luz de todos los judíos. ¿Quién más encontramos? Felipe, un evangelista. ¿Qué más? Prócuro. ¿Qué más? Nicanor. ¿Quién más? Timón. ¿Quién más? ¿Qué más? Ajá, ¿alguien más? Ahí llegaron, préstame atención. Los presentaron delante de los apóstoles y dijeron, estos hombres son de buen testimonio. Ahora, préstame atención.
Son hermanos fieles, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, pero posteriormente vemos a Felipe dentro de ellos siendo un evangelista. Probablemente un diácono podría llegar a ser un pastor, ¿sí? Un diácono podría llegar de repente por un llamado de Dios para ser un misionero, sí. De repente a ser un mismo pastor o evangelista, sí, podría llegar. Pero esto comienza con la iglesia, hombres de buen testimonio. Entonces dice que esos agarraron, los llevaron delante de los apóstoles, dijeron, aquí están. ¿Qué hicieron los apóstoles? Lea por favor el versículo 6. ¿Qué hicieron los apóstoles con estos hombres? Oraron, ¿y qué más? Les impusieron las manos. Présteme atención. Esto es algo de suma importancia. Tanto pastores como diáconos se les impone las manos. Pastor, ¿qué significa eso de imponer las manos? Este es un acto oficial que es conocido como ordenación dentro de la iglesia. ¿Qué significa esto de imponer manos? Era la confirmación, era, hermanos, el hecho de que ellos eran subordinados para un trabajo específico dentro de la iglesia. Es un reconocimiento público, una aceptación y autoridad que les da la iglesia a estos varones. ¿Para qué? Para administrar la iglesia. Estaba enseñando en la clase de escuela dominical y estaba enseñándoles acerca de que el orden, la organización y cómo se hacen las cosas. ¿Sabe que cualquier persona no puede tomar una atribución de ser pastor o misionero, evangelista o aún diácono simplemente porque le da la gana? Hay requerimientos, hay ordenanzas y hay maneras de hacerlo. Un pastor nunca puede decir, bueno hermanos, yo salgo de acá y me voy a fundar mi iglesia. Dios me ha llamado a fundar la iglesia. Hermanos, lamentablemente esa persona no es un pastor. Aunque pueda estar predicando y enseñando, no es un pastor. Y la razón es que no tiene una credencial. ¿Y cuál es la credencial? La imposición de manos, que lo hace la iglesia con su representante. Tú tienes que ser operado, tienes una enfermedad y necesitas urgentemente ser operado. Llegas entonces al hospital y se acerca un estudiante y le dice, Señor, yo lo puedo operar. Y tú le preguntas, ¿usted ya es doctor? No, casi soy doctor. ¿En qué año va? En mi segundo año. Pero yo lo puedo operar. ¿Usted se dejaría operar por esa persona? ¿Por qué si sabe? Él dice todavía, no se preocupe, porque yo bajo un videíto de YouTube y ahí me dice cómo hacer la operación. ¿Usted se dejaría operar? No, yo creo que si se deja operar es porque está medio loco, ¿verdad? No se operaría. Imagínese que una persona, usted tiene un problema legal y encuentra a alguien por ahí y dice, no se preocupe que yo le hago el documento, yo lo voy a representar. Y usted le dice, ¿usted es abogado? No se preocupe, pero tengo una elocuencia tremenda y yo me encargo de esto. ¿Usted dejaría en un juicio llevarse sin una persona que no sea abogado? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿y por qué se deja llevar por un pastor que no tiene credenciales de pastor? O una iglesia donde la iglesia no es llevada correctamente como iglesia. ¿Sabe que toda iglesia sale de otra iglesia? Acá no hay la idea de que, bueno, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Nos reunimos y ya estamos reuniéndonos en las células familiares y nosotros comenzamos nuestra propia iglesia. Y vienen y dicen, pastor, ya me he reunido con los hermanos de Sabana Grande, hemos tomado la decisión que nuestro hermano Fraime, nuestro hermano Daniel Quiñones sean nuestros pastores. Hasta luego, pastor. ¿Así es? La pregunta es, ¿y la autoridad? ¿No hay autoridades? ¿Cada uno quiere hacer lo que bien le plazca? Hay una autoridad. Cuando el apóstol Pablo envía a Timoteo a una iglesia en Éfeso, no la envía simplemente por enviar. Él le dice, recuerda una cosa, has sido tú enviado. Acompáñame por favor, 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Pablo le escribe a Timoteo sobre asuntos dentro de la iglesia y les dice algo especial. Capítulo 4, verso 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, por la ¿qué? Imposición de manos del ¿qué? Ay, pastor, y esa palabra presbiterio es el conjunto de ancianos. En otras palabras, conjunto de pastores.
el conjunto de pastores que tenía en ese momento impusieron sus manos sobre Timoteo para que ejerza un ministerio declarado, aceptado con autoridad allí donde iba a ser enviado. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Entonces Timoteo era una persona con autoridad, ¿sí? Era una persona autorizada, ¿sí? Era una persona respaldada con su iglesia, sí. Por eso que cuando usted hable de iglesias, hable de pastores, los pastores en primer lugar siempre cuando se mencionan es ¿de qué iglesia viene? ¿Ha sido ordenado o no ha sido ordenado? ¿Por qué? Porque son cosas comunes y corrientes. Por ejemplo, los médicos dicen, ¿usted es médico? Sí, que es médico. ¿Qué número tiene de qué? De licencia. No sé cómo le llaman, registro creo. Si te has dado cuenta, cuando ponen las recetas, ponen su sellito, ¿verdad? Y abajo del sellito hay ¿qué? Unos numeritos que está diciendo, es aprobado. Entonces, en los ministerios de la iglesia, ¿debería haber una aprobación? Claro. Aunque no colocamos el sello, pero el sello viene a ser, ¿te impusieron las manos o no te impusieron las manos? Claro, sí, me impusieron las manos. Ah, entonces reconocido. ¿Quién te te impuso las manos? Mi pastor. ¿Qué iglesia te impuso las manos? Mi iglesia allá, fulana de tal. Es el reconocimiento, la autoridad. Y acá encontramos que los diáconos, por ser oficiales dentro de la iglesia, les impusieron las manos. 1 Timoteo capítulo 3, verso 13. 1 Timoteo capítulo 3, verso 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, verso 13. Porque los que, ¿qué? Presta atención, allí. Los que, ¿qué? Ejercen. No pueden ejercer si no son impuestos. Míreme por favor. Usted puede tener el deseo que usted quiera. Yo puedo tener el deseo que yo quiera. Pero si no hay imposición, autoridad, no puedo tomar ministerios que no se me ha dado la oportunidad. Gracias al Señor, nuestro hermano Franklin todavía no ha sido impuesto las manos porque está en un tiempo en el cual está trabajando todavía en el ministerio. Y la palabra de Dios le dice Pablo a Timoteo, no impongas la mano con ligereza. Ve bien, observa bien, para que después no sea partícipe de sus pecados. Pero ya el domingo pasado, si no me equivoco, hubo los primeros bautizos allá en la misión de... ¿cómo se llama? De Varinitas. Ah, pastor, Franklin bautizó porque tuvo que bautizar. No, tuvo que tener una autorización. ¿Quién le delega esa autorización? Yo. Pastor, ya hay unos hermanos, ¿usted viene a bautizar o qué? No, te delego la responsabilidad para que tú puedas ejercer el bautismo. ¿Todavía no me haga Santa Cena? Todavía no llega. La misión de Andrés Bello, está nuestro hermano Jesús, todavía tampoco ha sido impuesto. Pastor, pero lo llaman pastor y todavía, sí, porque está encaminándose, salió del seminario, estuvo entre nosotros, está tomando funciones, y tengo que tener mucho cuidado antes de imponer las manos. Pero el hermano ya bautiza, sí, porque tiene ya delegación, se le ha dado una autoridad. El hermano también está teniendo Santa Cena, que como sí, se le ha dado la autorización para que ejerza. Pero pastor, ¿eso puede? Sí, ustedes se han dado cuenta que yo no bautizo. ¿Quién bautiza? Nuestro hermano Carlos Sánchez. Se le ha delegado una responsabilidad. Cuando yo estoy fuera del país, le digo, fulano de tal que haga la Santa Cena. Porque estoy delegando funciones. Nadie toma esa función. Imagínense que en la familia, el papá dice, hijos, me tengo que viajar, voy a viajar, que esto que el otro, y se va por allá. Y el hijo mayor dice, bueno, acá yo soy el jefe. ¿Así funciona? Si se va papá, ¿quién se encarga de la casa? Mamá. Y cuando se va papá y se va mamá, ¿a quién le deja la responsabilidad? Tú, el mayor. Amén. Hablando de responsabilidades, delegaciones. El que ejerce el diaconado, el que ejerce el pastorado, necesita tener una autorización. Nadie toma a sí mismo esta capacidad. ¿A quién entonces tiene la autoridad? ¿La iglesia? ¿Quién envía misioneros? ¿La iglesia? ¿Quién envía pastores? ¿La iglesia? ¿Cómo? Busca, escoge. Estos son los requisitos. En algún momento llegará donde ustedes
estarán parte de la iglesia donde votaremos. Hermanos, llegó el momento de imponer las manos sobre estos pastores que están trabajando como pastores. Ustedes han visto tu testimonio y la iglesia comenzará a ¿qué? Constituir. ¿Qué significa la palabra constituir? Levantar la mano. Sí, yo apruebo. Sí, yo apruebo. Y en toda la iglesia, en una reunión de iglesia de los miembros, comenzamos a aprobar. Sí, el hermano está depuesto. Entonces, en ese momento, el representante de la iglesia, los pastores, imponen las manos sobre ellos. Pastor, ¿por qué hacerlo con los diáconos? Présteme atención. Si en algún momento el pastor sale y no hay pastores, y la iglesia necesita buscar un pastor, pero probablemente ya no hay pastores que han sido impuestos con sus manos y tiene que ser alguien de nuestra iglesia. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y quién le impone las manos sobre estos pastores de nuestra propia iglesia que no hay? Los que han sido impuestos la mano. Los diáconos tienen autoridad para decir, les imponemos las manos a estos hombres que han sido llamados al ministerio para cumplir funciones pastorales o ministeriales. Por esa razón, la imposición de manos. Volvamos nuevamente a 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Hablando de los diáconos, verso 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha estima en la fe que es, ¿qué dice? En Cristo Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Ganan para sí un grado honroso. ¿Por qué? Porque es el respeto dentro de nosotros mismos. Pero a su misma vez, en el tribunal de Cristo, los diáconos, los pastores, los misioneros tendrán una recompensa especial a estos hermanos que han servido a su iglesia. Por eso que primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 12, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. El apóstol Pablo exhorta, anima, enseña a que se haga algo con estos servidores. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 12, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que ¿qué? Reconozcáis a quienes. A quienes trabajan entre vosotros. ¿Quiénes son? Los diáconos. Los servidores de la iglesia. No solamente ellos, sino también a los que os ¿qué? Presiden. ¿Y quiénes son los que presiden? Los pastores, los líderes cristianos en el Señor, y os amonestan, enseñan, animan, colocan en la mente la palabra de Dios. Reconozcáis. Esa palabra reconocer, no solamente ahí está el pastor, ahí está el diácono, no, está hablando de un grado honroso, de respeto. Por favor, colócalos en alta estima. Eso es el diaconado. Eso tiene que ver, hermanos, con los diáconos, los servidores en Cristo Jesús. Ahora nuestra iglesia, hermanos, gracias al Señor por su gracia y su misericordia, estamos tratando de poder colocar estos hombres al servicio de ustedes. Ellos enseñan, si pueden enseñar, enseñan. No se les ve un trabajo, un ministerio específico. Simplemente son ayudantes, servidores en la iglesia. Podrían hacer específicamente en los requerimientos o requisitos que encontramos en Timoteo. No se les dice como a los pastores que puedan y tengan la capacidad de enseñar la palabra de Dios. No, son muy parecidos, pero dentro de los requerimientos y los requisitos dicen que los diáconos no necesariamente tienen que saber enseñar, pero los pastores sí, porque ellos, su responsabilidad tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora, como iglesia, hermanos, vamos a presentarlos a dos de nuestros diáconos, los primeros diáconos de nuestra iglesia. Son nuestro hermano Carlos Sánchez, nuestro hermano Madrid. Voy a invitar por favor a nuestro hermano Carlos Sánchez, pasen adelante por favor con nuestro hermano José Luis Madrid, para poder presentarlos oficialmente dentro de nuestra iglesia. Pastor, la iglesia entonces votó por esto. Pasen adelante por favor, tomen asiento acá adelante. ¿Sí? La iglesia tomó la decisión como iglesia. Tomen asiento, hermanos, gracias. Hemos revisado estos requerimientos en la vida de cada uno de mis hermanos. Ustedes son testigos de que ellos han sido de gran testimonio entre nosotros. Los hemos conocido por un largo tiempo. Nuestro hermano Madrid, hermanos, él aceptó a Cristo
como Señor y Salvador personal en nuestra propia iglesia. Ha estado durante todos estos años creciendo, ahora sirviendo en múltiples ministerios. Cada vez que se les menciona o se les dice o se les pide ayuda sobre algo, siempre están dispuestos a poder ayudar. Nuestro hermano Carlos Sánchez también llegó a nuestra iglesia, ha sido de gran bendición, también trabajando en diferentes ministerios. Los hemos colocado en un tiempo de prueba, hermanos, para verificar estos requisitos y el trabajo que han hecho entre nosotros. Nunca unas malas actitudes, nunca una posición de orgullo o jactancia, siempre de humildad, glorificando siempre el nombre del Señor. Y yo creo que como iglesia nos sentimos muy honrados de poder tener a estos dos hombres como primeros diáconos dentro de nuestra iglesia. Así es que vamos a terminar este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios y después continuaremos con la imposición de manos sobre estos dos hombres. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra, porque por medio de ella podemos saber cómo debemos de conducirnos como creyentes, cómo conducirnos como iglesia. Padre, gracias también por los hombres que has colocado en nuestra iglesia, las damas también que has colocado, Señor, en nuestra iglesia para poder servirnos unos a otros. Pero en este momento, Señor, como iglesia tenemos el gran privilegio, tenemos, Señor, el gran honor de poder tener a dos primeros diáconos en nuestra iglesia. Padre, gracias por su testimonio y pedimos y rogamos que los puedas mantener, Señor, como lo has llevado hasta el momento. Que ellos mismos puedan someterse bajo tu mano poderosa, Señor. Ser humildes, poder ser responsables como lo han hecho hasta el momento, poder poner sus talentos y capacidades que tú les has dado, Señor, al servicio de ti y también, Señor, en beneficio de toda la iglesia. Padre, pedimos para que toda la iglesia pueda orar por estos hombres y sus familias, Señor, de tal manera que ellos puedan seguir sirviendo, honrándote y glorificándote, Señor. En esta parte que viene, Señor, de la imposición de manos, Señor, pido para que ellos puedan ver la importancia como nuestra iglesia, que ahora tienen la conformidad, la autoridad de ejercer este ministerio dentro de nosotros del diaconado. Y Señor, sabemos que va a ser de gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.